Muchas gracias, doctor Curcio. Para mí es un privilegio estar en esta institución, que le tengo un cariño especial. El bisabuelo de mis hijos, le comentaba al doctor Curcio, le entregó 43 años de su vida a este banco, Rubén Aguilar Monteverde. Un aplauso hasta el cielo a don Rubén Aguilar, y pues es una institución fundacional para nuestra república, para nuestro país. Gracias por la invitación. Ya tenemos un punto de acuerdo fundamental. Candidato, la publicidad de tu campaña habla de una nueva política. Cuando hablan de una nueva política, ¿de qué demonios están hablando? Bueno, yo el otro día le decía a un amigo que me decían, oye, dice Samuel que es lo nuevo y dice Enrique Alfaro que hay que ser serios. Le dije, yo por eso salomónicamente le puse al eslogan lo nuevo va en serio. Pero yo quiero darle contenido a este concepto de comunicación. Obviamente los creativos, los estrategas te proponen conceptos de comunicación y yo he planteado que a lo nuevo le debemos de dar contenido y que debe ser un contenido que no se funde en la edad que tenemos las personas que estamos en los cargos públicos o aspirando a la presidencia. Yo no pienso, me parecería una bobería, que la edad nos haga mejores o peores en sí misma. Mejores servidores públicos, mejores funcionarios, más competentes, más capaces. Hemos tenido muy malas experiencias con presidentes jóvenes y muy buenas experiencias también con presidentes jóvenes en México y en el mundo. Pienso que lo nuevo tiene que ver, desde mi punto de vista, con que le ofrezcamos un proyecto de futuro a las nuevas generaciones de mexicanas y de mexicanos. Yo lamento mucho este concurso populista que hay hoy en las elecciones, por ejemplo, ahorita que abordemos los temas económicos, de a ver quién le baja más a la edad de pensiones y de jubilación, cuando el espacio fiscal que tenemos en el país es limitadísimo. Y cuando lo que el país necesita hacer para tener un mejor futuro, para tener una verdadera igualdad de oportunidades, es invertir en las niñas y en los niños, en la primera infancia, en la educación. Y cuando tenemos un espacio fiscal tan reducido y un problema contingente de pensiones, que estemos atrapados en estas discusiones. Me parece que lo nuevo tiene que ver con un asunto del que los expertos, los especialistas denominan justicia intergeneracional, que planteemos el bienestar de un país en función de que una generación no construya su propio bienestar, comprometiendo el bienestar de las siguientes generaciones, y que le podamos dar respuesta a un país de gente joven, que tenemos un gran potencial, tenemos a millones de mexicanas y de mexicanos en edad productiva y que no les estamos dando las herramientas, las facilidades, la certeza, la certidumbre para que su época más productiva de la vida le sirva a México con el potencial que podría tener. ¿Y que por dónde podríamos empezar para atender esas generaciones? Hace unos días subí a Christopher Landau, ¿se acuerdan que fue embajador de los Estados Unidos en México? Y probablemente sea uno de los asesores más cercanos a Trump en lo que viene en materia de relación bilateral. Decía, yo estoy asombrado de que nuestros socios del TEMEC tengan competencias en inglés por debajo de Argentina y de varios países de América Latina. Creo que solo Haití nos rebasa. Tenemos a un montón de jóvenes candidatos que están yendo a escuelas donde los están, no te diré defraudando, pero casi. O sea, la prueba PISA demuestra que no les están enseñando absolutamente nada, y veo una explosión de universidades sin controles y una política de becas masiva. Vamos a pasar de la política de becas a la política de pensiones. Uno va a decir, bueno, ¿y en qué momento trabaja uno? O por dónde empezar para darles a los jóvenes una oportunidad de un empleo bien remunerado y creativo. ¿Por dónde empezarías tú? Bueno, ¿por dónde empezar, aunque nos tardemos más? Por una verdadera política de primera infancia. Eso está medido. Yo soy alguien que se basa en evidencias, que siempre he tenido el defecto de ser nerd, y lo que las evidencias de política pública dicen en el mundo es que la etapa más determinante en la vida de un individuo, de una persona, de un ser humano, es la primera infancia. Y desgraciadamente es donde menos invierte el Estado mexicano y donde más están concentradas las desigualdades. De los 0 a los 5 años solo hay medio punto del PIB. ¿Por qué? Pues porque no votan las niñas y los niños y porque la lógica electoral ha condicionado en México la política social.
Yo empezaría ahí. Después, por supuesto, en toda la educación básica. No me extrañan estas cifras. 1 de cada 3 escuelas en México hoy no tiene electricidad. 1 de cada 2 escuelas en México no tiene una sola computadora. Y 3 de cada 4 escuelas en México no tiene internet. Y estamos hablando de cómo competimos en la coyuntura, en el contexto de la relocalización del nearshoring, y tenemos una educación que es análoga y que es ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX, y que además tenemos a las niñas y a los niños memorizándose cosas sin sentido, porque cuando habla el gobierno anterior, el actual, obviamente, de modelo educativo, no hay modelo educativo. Las escuelas en México son megaguarderías. Ahora que se habla de megafarmacias y megacárceles, las escuelas en México están concebidas como megaguarderías. Y además, lo poquito que había que funcionaba, como las escuelas de tiempo completo, pues se ha reducido. Y por supuesto que en el tema universitario de educación superior también es muy preocupante. Un subsistema que yo creo que iba bien encaminado en el país, porque siempre hay que estar analizando las cosas que están bien en política pública, en un gobierno, era el de universidades tecnológicas y politécnicas. Los alumnos y las alumnas de universidades politécnicas y tecnológicas, para empezar, el costo al Estado mexicano era 1/4 parte de las autónomas. Y la pertinencia, la vinculación al sector productivo que estaban teniendo esas alumnas y esos alumnos, que lo siguen teniendo, pero que se ha reducido drásticamente el presupuesto para financiar ocurrencias, universidades que no son universidades, ha disminuido. El sector de innovación, de ciencia, de tecnología. He estado visitando las universidades y les digo que yo no estoy de acuerdo en que a las universidades privadas se les cancelen las becas y a los profesores, docentes, investigadoras e investigadores de las privadas se les excluya del Sistema Nacional de Investigadores. Creo que hay que hacer una reforma profunda al sistema educativo en México. Cuando le preguntaron a Tony Blair una cosa parecida de por dónde empezaría él, dijo, bueno, tengo 3 prioridades: educación, educación y educación. Y me parece que si hay que definir una prioridad, es esa para empezar. ¿Crees en la formación dual? Esto de que no todo mundo tiene que ir a la universidad, sino irte formando también en la empresa. Sí creo que de hecho en algún momento fue algo que fue funcional en la experiencia mexicana en las telesecundarias. Creo que si estamos teniendo un grave problema de eficiencia terminal en secundaria, que es uno de los, hay como muchos nudos, cuellos en los que se concentra el fracaso del sistema educativo mexicano. Uno, importante, es la eficiencia terminal en secundaria. ¿Por qué? Porque en el contexto de muchas comunidades, de muchos municipios, a los 14 o 15 años ya hay una gran presión por producir, por ser funcional en la familia, por contribuir al ingreso, y me parece que ignorar esa realidad no sirve de nada. Que si incorporamos matemáticas financieras, que si incorporamos habilidades desde esa temprana edad, es positivo, obviamente en la preparatoria con más razón, y que además pues necesitamos que la oferta educativa de educación superior también esté vinculada a temas pertinentes, en lugar de tener pues estas universidades que todas te ofrecen carreras que están sobresaturadas en el mercado, pues colocar incentivos en el sistema educativo para tener otros formatos. Agenda de innovación, candidato, ¿tienes? Sí, creo que es increíble que las mentes brillantes mexicanas estén produciendo patentes, estén produciendo investigación, pero en otros lugares del mundo. Creo que hay 2 cosas importantes ahí. Por un lado, toda la parte que tiene que ver con el sistema educativo y con el sistema de ciencia y tecnología, que no puede estar, por cierto, vinculado a ninguna ideología. No es un asunto No hay ciencia de que neoliberal. no hay ciencia humanista y ciencia neoliberal. La ciencia es evidencia. Debe Y ser. lo otro que es muy importante, que se discute poco, es la seguridad jurídica en la propiedad intelectual, la certeza jurídica en la propiedad intelectual, que también es un gran obstáculo para el desarrollo de capital intelectual en el país. En este país es muy probable que si tú tienes una gran innovación, un gran desarrollo, te lo terminen robando, se lo terminen adjudicando por los diferentes problemas que tenemos en el sistema judicial
mexicano y en el cumplimiento del Estado de Derecho. En, digamos, la gran disputa a nivel mundial, se ven todos los libros y debates estratégicos, es la tecnológica, y hay como dos modelos, ¿no? El chino, que es más estatal, y en Occidente se cree más en la santísima trinidad de gobierno, universidades y empresas. ¿Tú cómo incorporarías al sector privado esta agenda, candidato? Yo pienso que muchas de las discusiones que tenemos sobre Estado y mercado tienen más que ver con formaciones, con reminiscencias ideológicas, que con problemas concretos para resolver. Yo soy un pragmático. Creo que hay espacio para que en México tengamos mejor estado de bienestar, un mejor sistema de protección social, un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación pública, que podemos, yo sé que no es popular venir a estos eventos y hablar de temas fiscales, pero que hay espacios en donde México tiene una posibilidad, porque además es una necesidad urgente de ir incrementando gradualmente su recaudación. Yo no creo en los cambios drásticos, soy un reformista, pero alguien que cree en la evolución gradual de las sociedades, pero creo que al mismo tiempo hay un gran espacio para el tema privado. Y eso aplica a todas las áreas. Podemos tener un país donde haya mucha más competencia, donde los sectores se liberalicen. No pienso que los gobiernos tengan que hacer aerolíneas, no pienso que los gobiernos tengan que manejar trenes, pienso que los incentivos para que un gobierno sea funcional, eficiente, invadiendo áreas del sector privado, son prácticamente nulos y mucho más en un modelo que no hay ni siquiera diseños de finanzas corporativas como los que está haciendo el actual gobierno. Y pienso que los modelos de coinversión público-privados han dejado muchas buenas experiencias en el mundo y que los podemos alentar aquí. En inversión, en ciencia y en tecnología, en innovación, se puede dar perfectamente esa colaboración. El CIDE lo hacía muy bien y es una de las cosas que le criticó el actual gobierno al CIDE. El CIDE era prácticamente autosustentable ya financieramente por lo que generaba en términos de investigación, de innovación, y eso lo vieron como una afrenta los de las mal llamadas ciencias humanistas y cortaron todos esos programas que eran prácticamente autofinanciables. No, hablaban de colaborar con las empresas privadas como si fuera un pecado capital, ¿no? Es decir, dan dinero a proyectos con las empresas. Yo decía, ¿qué puede haber de más natural? Regreso en un momento al tema este de lo público y privado para infraestructura, que es otro tema caliente para este país, pero ya que lo soltaste, en materia fiscal, ¿qué estás pensando? O sea, sí, habría un incremento, dijiste gradual, muy prudentemente, pero cuéntanos un poquito más, ¿qué tienes pensado? Yo creo que hay que ver la evidencia. Afortunadamente hoy tenemos todas y todos aquí, podemos ver, digamos, la fotografía general de la estructura fiscal del país, de sus ingresos tributarios, fiscales. ¿Cuáles son los principales déficits? Los impuestos a la propiedad. Necesitamos actualizar, modernizar los catastros públicos en el país. Necesitamos recaudar mejor el impuesto predial, actualizar las bases. Necesitamos más impuestos generales. En el mediano plazo, México tiene que transitar del sistema de cuotas obrero-patronales, que es un castigo a la formalidad, que es un castigo a la honestidad, a un sistema que sí, si tú quieres universalizar la cobertura de salud, tienes que universalizar el origen del financiamiento. Creo que hay un gran espacio y que además es correcto, digamos, moral, éticamente, pero además también en términos de justicia intergeneracional, ir creciendo. Lo recomienda el CIEP como una de las mejores áreas de oportunidad fiscales para el país. Los impuestos llamados subnacionales, en México esa palabra no se utiliza tanto, pero estatales o locales a la contaminación, a actividades contaminantes. Pienso que hay un gran espacio en esa área. Por supuesto, se dice en todas las campañas, yo desde niño es un concepto que he escuchado, pero el combate a la elusión y a la evasión fiscal, la simplificación, pero sigue siendo vigente, se dice en todas las campañas porque no se modifica. No se puede tener a las emprendedoras, a los emprendedores mexicanos todos los meses preocupados de una declaración de impuestos ante el SAT, y creo que todas estas áreas en su conjunto, si en un sexenio tú logras dar un paso, si en lugar de estar pensando en soluciones grandilocuentes cada sexenio, fuéramos en una política de largo plazo para ir generando espacio fiscal en las finanzas mexicanas, sería muy relevante.
Este sexenio no avanzó nada, el de Peña Nieto creció 5 puntos del PIB en ingresos tributarios. Si este le hubiera avanzado 2, 3, 4 puntos, pues hubieran sido muy buenos para que el siguiente hiciera lo mismo. Y además, dejar de malgastar. Los 89,000 millones de dólares que le ha invertido este gobierno, bueno, no invertido, que ha desviado este gobierno a Pemex, no han servido ni siquiera para bajar la deuda. Hoy la deuda de Pemex es más grande que cuando inició el sexenio y tiene una peor composición, porque cuando inició el sexenio, 9 de cada 10 pesos que debía Pemex estaban a largo plazo. Y hoy 3 de cada 4 están a largo plazo. Ya 1 de cada 4 pesos que debe Pemex es deuda a corto plazo. Y de esos 89,000 millones de dólares, ustedes me dirán, bueno, algunos era inevitable que los inyectara el gobierno para que no quebrara Pemex, pero los 20,000 de Dos Bocas no, los 25,000 en rehabilitar las refinerías no, los 1,200 millones de Deer Park, que a lo mejor son los que financieramente más pudieran ser salvables, tampoco. Y en Comisión Federal de Electricidad, este señor, ese sí es lo viejo, no por edad, sino por lo que representa Bartlett, que le ha hecho un gran daño al país, es uno de los mexicanos que más daño le ha hecho a México, renegoció el contrato colectivo que ya se había tenido, redujo pensiones y regresó privilegios que no son derechos. Un derecho es el que tiene una trabajadora en Oaxaca y un trabajador en Mexicali al igual. Los derechos son de acceso universal. Cuando son cosas como la que hizo Bartlett en CFE, son privilegios que son costosísimos para las mexicanas y para los mexicanos y que creo que también ahí podemos cortar muchos gastos innecesarios, superfluos del Estado mexicano. Yo ideas no te quiero dar, pero Sunak acaba de anunciar en el paquete, el primer ministro de Gran Bretaña, que van a poner, fíjense, impuestos especiales a las cabinas de primera clase en los aviones. Yo digo, ya no saben para de dónde sacar dinero. Pero ustedes en algún momento manejaron, dínoslo claramente, si tú piensas eso, también reformar el tema de la sucesión y la herencia en México. ¿De qué? La sucesión y la herencia en México, las leyes sucesorias. En materia fiscal, tratamiento fiscal de las mismas. Sí, yo pienso que hay que reducir, digamos, el campo de acción que no me gusta el modelo de notarías, no porque las negocien en pactos políticos, sino porque justamente no siguen una lógica de mercado, de competencia igual y no se privilegian talentos para acceder a una notaría y no se privilegian, digamos, cobros universales, hay mucha discrecionalidad. Sí pienso que es un tema que se debe discutir en el país. Por supuesto, cuando tú lo planteas, lo primero que se hace es desinformar a la gente, decir, te van a quitar de tu casa el 30%. Tiene que ser un universo calculado previamente. También los impuestos cuando se generan tienen que tener muchas formas de incentivo para que las personas, por ejemplo, hay quien me dice, oye, pero los impuestos a las herencias, por ejemplo, en los Estados Unidos o en países europeos, pues los evaden con base en filantropía, con base en fundaciones que se crean para no tener que pagar ese impuesto y establecer fundaciones que tienen un fin social, un fin pues de beneficencia. Pues eso en economía se llama externalidad positiva. Está bien que haya recursos privados para temas sociales que además las fundaciones lo hacen muy bien. Y tienes que delimitar el universo muy claramente, los escalones de intercambio para no crear incentivos perversos y para no darle en la torre pues a quien no pueda, a quien sí le perjudicaría económicamente sus potenciales de movilidad social, ese impuesto. Oye, estamos llegando a la mitad de la conversación y por supuesto nos queda Sí. Pemex, infraestructura. También me gustaría preguntarte sobre otros asuntos, pero antes déjame hacerte a los 20 minutos una pregunta caliente. A ver, ¿cuál es la oferta de un tercero en discordia en una elección polarizada? El presidente dice, esta elección va a ser plebiscitaria y aquí no importa la candidata, importa el programa y yo. Y por otro lado hay quienes dicen hay recesión democrática y hay que contener esto. ¿Qué papel juegas tú en todo esto? El tercero en discordia. Miren, si yo les hubiera dicho hace 2 años o 3 años que hoy iba a ser presidente Gabriel Boric y Javier Milei y que íbamos a tener la geografía política que tenemos,
aunque aquí se dedican mucho a hacer proyecciones y a ver hacia el futuro, quizás hubiera sido impensable. ¿Quién iba a pensar que al peronismo, que era una cultura política prácticamente enquistada en la vida pública de Argentina, lo iba a derrotar un libertario? Porque decían, a muchos se les hacía que Macri se había corrido demasiado ideológicamente y que ese había sido su error. Yo lo que pienso es que la alternativa del PRI y el PAN está topada, tiene una base social, una base electoral que no se va a modificar y que no está convocando a los votantes de Morena, a los votantes del hoy presidente, pero sobre todo de Morena, porque esta es una contienda en la que hay que ir contra los candidatos de Morena, en la que hay que hablar de los malos gobiernos de Morena en los estados, que están muy mal calificados, esos no tienen 60 ni 70% de aprobación. Lo digo porque lo tenemos medido en Campeche, en Veracruz. Yo estoy hablando de eso, por eso hice 32 spots. El spot de Jorge Álvarez Maínez en Veracruz es distinto al spot de Jorge Álvarez Maínez en Baja California, porque México es muchos Méxicos y la gran debilidad de Morena está en lo local. Y el día, yo sé que muchos hoy piensan que es imposible, pero si yo rebaso a la candidata del PRI y del PAN, ¿qué es lo que sucedió en nuestra precampaña? Voy a estar en posibilidades de contender uno a uno, porque yo sí le hablo a esos electores, porque yo le hablo a una generación que la política mexicana no le está hablando y a una generación incluso más joven que la mía. Yo soy de la millennial, de la centennial, y creo que podemos modificar el guión de la contienda presidencial. Las campañas llevan 6 días, nosotros llevamos ya 20 millones de reproducciones en redes sociales. Por supuesto que el país no me conocía, a lo mejor muchos de ustedes tampoco. Yo sí respeté la ley. Yo no voy a ir con ninguno de ustedes a que me dé dinero ilegal o con ninguna de las empresas que ustedes conozcan dinero ilegal para tener más espectaculares o más anuncios. Respetar la ley en este país es una enorme desventaja, pero creo que tenemos la posibilidad de irrumpir en esta elección y modificar el guión de la contienda, porque lo hemos hecho en Jalisco, lo hemos hecho en Nuevo León, en Campeche, y creo que lo podemos seguir haciendo a nivel nacional ahora. No seré yo quien niegue la posibilidad de que haya 3, 4, 5 los candidatos que quieran. Recuerdo además la experiencia de tu partido con Patricia Mercado en el 2006, cuando López Obrador decía, ¿qué hace esa señora quitándome votos? Te pregunto directamente, tú dices, si alcanzo a Xóchitl, entonces habría un escenario. Pero si no lo alcanzas, ¿cuáles serían tus métricas? ¿Alcanzas tus métricas y tus tiempos para decir, me voy a convertir en el candidato funcional de Morena? O sea, ¿cómo estarían las métricas y cómo estarían los tiempos, candidato? Pues yo creo que hay que ver la evidencia. Movimiento Ciudadano le quita mucho más votos a Morena que al PRI y el PAN, porque les digo, esa es el voto, el 20, el 25%, que en las encuestas verdaderas, el problema de muchas encuestas es que distribuyen a los indecisos o a los que no contestan. Y eso pues es un gran problema en términos estadísticos. Pero bueno, esa cantidad de personas, la inmensa mayoría, va a votar por el que le pueda ganar a Morena. Lo que hay que hacer es hablarle al otro tercio de la población, a lo que yo denomino una mayoría silenciosa, a la población que dice, yo no me siento ni en Cuba ni en Venezuela, ni siento que se me va a acabar el país si gana Morena, pero evidentemente esto está a años luz de ser Dinamarca. No me siento tampoco feliz. No me representa ese esquema narrativo que propone el presidente y que creo que hay en ese sector de mexicanas y mexicanos que buscan sensatez, que buscan un proyecto no polarizante, que no les gusta, porque también hay que decirlo, a mí no me gusta, yo no le digo narco al presidente, no pongo un hashtag que le digo narco al presidente, no se vale cualquier cosa para llegar al poder. Eso no le hace bien al país. La polarización de un lado y de otra no me parece correcta. Y creo que ahí hay un espacio de crecimiento muy importante. Voy a competir para ganar, dice el doctor Curcio, pero supone el escenario. Hay otra cosa importante, el Congreso. Si tú polarizas, le das la mayoría absoluta a Morena. Vean nada más el resultado de las elecciones a gobernador, de las elecciones al Senado de la República y el sistema. Están tan confiados en Morena que ya hay prácticamente en una cuarta parte del país, por ejemplo Chiapas, Morena dice, nos vamos a llevar las 2 senadurías de mayoría
y mandaron al Verde solo para que se lleve la tercera senaduría. Están tan confiados de cómo pintan hoy las encuestas, de cómo tienen hoy los programas sociales, la mal llamada maquinaria, que esa es la apuesta estratégica y lo está diciendo en todos lados la doctora Sheinbaum, que le apuestan a eso. Yo estoy convencido de que la contribución de Movimiento Ciudadano va a ser también frenar esa intentona autoritaria, regresiva, porque nosotros nos hemos conformado desde lo local. Este es un país en el que muchas veces pensamos desde la Ciudad de México, pero no solamente en Nuevo León, Jalisco, Campeche, en Colima, por ejemplo. La alcaldesa de la capital es de Movimiento Ciudadano, la de Manzanillo es de Movimiento Ciudadano. Ahí la competencia es Movimiento Ciudadano contra Morena. En Sonora, el PRI se quedó sin un diputado local. En Nayarit nosotros sacamos el segundo lugar en la elección a gobernador y el tercer lugar, que fue la senadora Gloria Núñez, es parte hoy de Movimiento Ciudadano y en la elección extraordinaria al Senado sacamos 35%. Y estamos haciendo una apuesta política basada en lo local que también tendrá un impacto positivo en el Congreso y que le va a hacer mucho bien a este país. Lo sé por experiencia. Si no hubiera estado Movimiento Ciudadano, perdón, nada más, si no hubiera estado Movimiento Ciudadano en esta legislatura, Alito ya hubiera hecho lo mismo que hizo con Guardia Nacional en reforma eléctrica. Ya se estaban vendiendo al gobierno. De hecho, todas las reformas tóxicas dicen que el Esquirol es Movimiento Ciudadano, pero los embajadores son los gobernadores del PRI que se fueron. Decía voto útil Murat en Oaxaca, se fue de candidato a senador de Morena. Decían voto útil en Sonora, la gobernadora se fue de cónsul. Decían voto útil en Campeche, el exgobernador al que dejó Alito se fue de embajador. O voto útil en Hidalgo, ¿dónde acabó Fayad? Voto útil en Estado de México, ¿dónde acabó Del Mazo? Es muy evidente que los esquiroles han estado del otro lado, pero lo que tú necesitas es una composición plural, democrática, equilibrada, para contener cualquier escenario, y yo creo que el peor escenario que podría tener el país es concentración de poder. Yo te pregunté de métricas y escenarios, pero aquí me preguntan directamente, además si quieren preguntar es el momento, pues nos quedan 12 minutitos. Dice, si faltando un mes de la elección, ya te ponen la fecha, y las encuestas no te favorecen, ¿te sumarías al proyecto de Xóchitl o de Claudia? A ninguno, lo acabo de explicar. Vamos a ver cómo nos vemos en un mes antes de las elecciones, cómo nos va en los debates, cómo nos va en este tipo de foros, de comparaciones, de contrastes. Vamos viendo. Hablemos de un poco de influencias y tácticas de la aristocracia de tu partido. Tu candidatura ha sido atropellada, llegas en condiciones que probablemente todo el mundo recuerda. Hay una larga tradición socialdemócrata que creo que tú reflejas muy bien, del Partido Naranja. Después hicieron este esfuerzo, para mí muy alentador, que fue el Mexicolectivo, que no sé ya dónde lo dejaron, pero parece muy lejano. Pero después está la experiencia de Alfaro y está la experiencia esta de la espectacularidad del gobernador de Nuevo León. ¿Tú de qué fuente abrevas el agua más pura? Y aprovecho para preguntarte en la parte técnica. Yo he oído a Colosio decir, no dividamos a la oposición. Colosio, candidato ahora a senador. Y oí a Alfaro decir, hay que acercarse a Xóchitl. Tú un día me dijiste en radio, yo voy a convencer a Alfaro, pero ellos dos sentían que el corazón les latía más por el lado xochitliano. A ver, cuéntame de qué agua bebes con más. ¿Cuál es tu agua Evian, digamos, ideológicamente hablando? Digo, no dijeron exactamente eso. Miren, yo pienso que hay que desconfiar de los que se dicen puros. Justamente acordándonos de Rubén Aguilar Monteverde, él decía, oiga, y tal persona tiene las 3 H's, pues, ¿cuáles son las 3 H's? Honesto, 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 porque te dicen, ¿tal persona es honesto? Sí. ¿Honesto, honesto? Sí. ¿Honesto, honesto, honesto? Ya esa es más difícil de superar. Yo desconfío de quienes se dan golpes de pecho, de pureza. Creo que hay que identificar aptitudes. Por ejemplo, el estilo de Samuel es efectivamente controversial, pero si ustedes checan las cifras de asegurados del IMSS, no estoy diciendo que los empleos los generen los gobiernos, pero sí se generan condiciones y se facilitan. Y sí ha tenido Samuel 2 cosas, un gabinete extraordinario, con los mejores y con las mejores. Iván Rivas no es el secretario de Desarrollo Económico de Samuel porque estuvo en muchas campañas de Movimiento Ciudadano o le puso billetes a la campaña.
es porque es competente. Y así Marta Herrera y así el gabinete. Y una voluntad para ir a hablar al mundo y con las empresas y aprovechar este fenómeno de la relocalización. 36,500 empleos generados en enero y febrero en Nuevo León y así en casi todos los indicadores. Tiene pragmatismo que ha dado resultados en Nuevo León y por eso tiene altos niveles de aprobación. Alfaro hecho me parece un gran gobierno, también con pragmatismo, es un ingeniero y piensa como ingeniero y opera como ingeniero en términos de indicadores en Jalisco y me parece muy valioso. También me gusta tener referentes, digamos, de integridad, referentes a los que hay que voltear a ver en circunstancias distintas, a los que cuando te señalan que algo va mal, hay que escuchar como Patricia Mercado, pero me parece que además hay que ofertarle al país ese compromiso de que las mejores y los mejores estén. Una cosa que me parece que hizo bien Fox, por ejemplo, es tratar de armar un gabinete con buenos perfiles. Hablo de reconocerle a todos los gobiernos buenas decisiones, pero para mí, como mexicano, es un gran orgullo que Julio Frenk haya sido nuestro secretario de Salud. Frenk es un mexicano excepcional y construyó un sistema que iba evolucionando bien. Le echaron la culpa al Seguro Popular de la corrupción de Duarte, de Borge, de Graco. Pues esos cuates se robaban lo que podían, no nada más el Seguro Popular. El Seguro Popular era una gran idea y se interrumpió por mezquindad, por absurdos, pero yo creo que hay que invitar a las mejores y a los mejores perfiles. No solo la fluorescencia, por cierto, se le ven bien los botines, candidato. Yo me puse los cordones fluorescentes por desarrollar empatía con él, pero no hacía falta. No, digo, la política seria también tiene lo suyo. No quiero meter problemas familiares aquí o ni siquiera sugerirlos, pero si hay alguien de Coahuila estará de acuerdo conmigo que su suegro escribió un libro muy interesante sobre seguridad con Rubén Moreira. Y le quiero preguntar, ¿qué piensa hacer en materia de seguridad? ¿Cuál es la propuesta en materia de seguridad del candidato Álvarez Maínez? Sí, hay… El libro de su suegro lo leyó, ¿no? Sí, sí lo leí. De los dos Rubén, sí lo leí. Moreira y Aguilar, sí. Yo lo que pienso es que es muy lamentable, muy triste que un problema que causa tanto dolor en este país lo estemos banalizando en las campañas y estemos viendo a ver quién tiene la ocurrencia más generadora de notas. Yo he dicho, por ejemplo, esto de la megacárcel es una ocurrencia. El problema de la seguridad en el país está concentrado en la impunidad, de la violencia. Solo 11 de cada 100 delitos son denunciados. De esos 11 que se denuncian, solo en 8 de cada 100 se abren carpetas de investigación y luego el 40% de esas carpetas de investigación se archivan. ¿Por qué sucede eso? Pues no sé a quién de aquí hayan robado, asaltado, pero de entrada te tienes que chutar 2 o 4 horas en el Ministerio Público para levantar la denuncia. No le puedes decir a un policía de la esquina, oye, me robaron. Eso se puede, por supuesto que atacar. Parece una respuesta simple, pero si tuviéramos una app en el celular de la Policía Nacional, de las policías estatales, y levantáramos la denuncia digitalmente, sería un enorme paso. Si las policías tuvieran capacidad de investigación, que no la tienen, sería un enorme paso. Necesitamos formación para las policías y para los policías. Una Academia Nacional de Policías. Yo he dicho, mejor una mega Academia Nacional de Policías que una mega cárcel. Para ser policías en este país se necesita estudiar 6 semanas. ¿A quién le encargamos nuestra vida después de que estudie 6 semanas? Homologar prestaciones, salarios, pero además poner incentivos. Si ustedes vieran la ley que rige cómo se les paga a los policías, nadie aplicaría esa política en su empresa o en su organización. Es una especie de modelo piramidal. La única manera de que un policía gane bien es que la corporación crezca. Y eso no depende de él, ni de su desempeño, ni de su experiencia, ni de su formación. Hay que poner los incentivos correctos a las policías y a los policías que tienen que estar poniendo de su sueldo para su armamento, para sus botas, para su equipo, para tener derecho a subirse a patrulla. Y me parece que también entender que muchos de los problemas que derivan en formas más graves de violencia se pueden prevenir con una intervención oportuna del Estado
y mecanismos de justicia cotidiana. Nos quedan 4 minutitos, candidato. Elegir ministros y magistrados, ¿qué opinión le merece? De manera popular, ¿qué opinión le merece? Ni por voto popular, ni como se eligen hoy. Por eso yo digo que soy reformista. Uno de los errores que comete, digamos, permanentemente la oposición contra el presidente es que el presidente lanza una provocación, porque no son propuestas, son provocaciones. Y digamos que la respuesta es como de statu quo, de no, que nada cambie, que nada se mueva. Como se eligen hoy los ministros está mal, porque así eligió él a Lenia Batres por dedazo. Hoy si el presidente manda 2 veces una terna, se la rechazan, designa. Ese es un mecanismo que está igual o peor que el del voto popular. Necesitamos modificar el sistema de designaciones en el país, avanzar a una verdadera independencia judicial, a un verdadero sistema de pesos y contrapesos y fortalecer muchísimo al Poder Judicial, pero con una reforma al Poder Judicial. No está bien el Poder Judicial. Ya. Oiga, ¿qué controles va a tener para que en su campaña no se meta dinero negro o dinero del narco? Pues de entrada creo que ayuda mucho tener una supervisión del financiamiento, no expandir este financiamiento a niveles estratosféricos. Hay quien me ha dicho, oye Jorge, ya tienes el dinero para tu campaña, se necesitan 4,000 millones de pesos. Imagínense qué nivel de autonomía, de independencia puede haber y qué controles puede haber si tú llevas el gasto a esos niveles. La única manera de hacer eso es cumpliendo la ley, supervisando personalmente de dónde se está financiando la campaña y además apostándole a cosas en las que yo creo que son efectivas, de alta eficacia en términos estratégicos y que no son tan onerosas, tan costosas. ¿Le parece bien que los últimos 2 Claro. minutos los dediquemos a qué haría? Esta mañana tuvieron debates extraordinarios sobre cómo aprovechar mejor el nearshoring, cómo aprovechar mejor la ubicación de México y qué lectura externa tiene, candidato. Bueno, 2 temas que además tienen que ver con mi énfasis en medio ambiente y que son básicos para que el nearshoring sea funcional en el país, para que podamos aprovechar esta oportunidad histórica: energía y electricidad. Hay que apostar. Dije que en el Seguro Popular se culpó al Seguro Popular de la corrupción de estos cuates, y en el tema de energías limpias y renovables, los negocios de Lozoya resulta que fueron culpa de las energías limpias. Eso es un absurdo. Cuando digo que Bartlett ha hecho daño enorme a este país, nunca habíamos tenido una regresión en términos de, por ejemplo, de producción del combustóleo. Estos 89,000 millones de dinero que se han ido a Pemex, nada más han servido para tener la época de mayor producción de combustóleo en el país. Necesitamos tener una oferta amigable hacia las energías limpias y renovables, que es la única manera que podemos tener de dotar de condiciones. Necesitamos darle certidumbre y certeza jurídica. La decisión de la cancelación del aeropuerto nos costó 100,000 millones, se especula. Bueno, pero nos costó mucho más la señal, mucho más que esos 100,000 millones. Porque cuando tú le dices a los inversionistas que las reglas pueden cambiar, porque a ti se te ocurre, esa es una muy, muy mala señal y desgraciadamente ya no nos recuperamos de esa en este sexenio. Se ha temperado, hemos logrado mantener una estabilidad que no hay que tampoco menospreciar, pero eso no es suficiente. Y el otro tema, además de la energía, que cada vez va a ser más problemático para atraer inversiones, es el agua. El último artículo que escribió mi maestro Carlos Ursúa es sobre la inversión del gobierno en materia de agua. No alcanza con esa inversión ni para el consumo humano. Ya 40% de los hogares en este país no tienen agua diaria, que era el 24% al inicio del sexenio. Para ellos ya es el día cero, pero para las empresas va a ser vital. Acuérdense que fue la discusión que el presidente se quiso inventar cuando se dio el debate y la polémica sobre Tesla. Fue la discusión que se dio en Mexicali. Agua, electricidad y certidumbre jurídica me parecen 3 pilares necesarios para aprovechar el nearshoring y la relocalización. Candidato, le agradezco mucho sus conceptos y les pido a todas y a todos ustedes un aplauso para despedir. Gracias.